Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial pulmonar, que es un tema de neumología que va a ser dado por la alumna Kareli Edith Flores Cárdenas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta exposición? Vamos a ver su definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, patología, el cual nos referimos a su corte histológico, cuadro clínico, estudios complementarios para su diagnóstico, tratamiento y medidas preventivas. Además, al finalizar la exposición se va a dar una pequeña conclusión acerca del tema. Definición. Bueno, la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad compleja, grave y progresiva que tiene una gran letalidad. Esta se define hemodinámicamente como una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio y con una presión capilar pulmonar menor o igual a 15 milímetros de mercurio, el cual estos resultados son obtenidos a través del cateterismo cardíaco derecho. Epidemiología. Bueno, la prevalencia estimada de la hipertensión arterial pulmonar a nivel mundial es de 30 a 50 casos por 1 millón de población adulta. Además, en México, así como en América Latina, no existen datos específicos sobre su prevalencia. Se ha reportado una relación mujer a hombre de 4 a 1. Esto indica que hay una mayor frecuencia en las mujeres, en la edad en donde más pues establece esta enfermedad es a los 50 años, aunque se puede presentar en cualquier edad. La supervivencia es del 70% a los 3 años del diagnóstico y con un correcto pues tratamiento, el cual pues las mujeres y los pacientes jóvenes presentan una mayor supervivencia. Ustedes se han de preguntar cuál es la hipertensión arterial pulmonar más frecuente. En este caso, pues es la idiopática, es la más común, se presenta entre un 50 a un 60% de todos los casos. En segundo lugar, tenemos a la asociada a la enfermedad del tejido conectivo y en tercer lugar tenemos a las cardiopatías congénitas. Factores de riesgo. El principal factor de riesgo son los antecedentes familiares con hipertensión arterial pulmonar, que esto se debe principalmente a mutaciones genéticas, que mientras vaya avanzando esta exposición daré a conocer cuáles son estas mutaciones genéticas. Bueno, no solamente el antecedente familiar es un factor de riesgo, también hay enfermedades, fármacos y toxinas y también hay en sí condiciones médicas y demográficas que generan un factor de riesgo. En este caso, pues yo les puse un cuadro del lado izquierdo que habla sobre una serie de factores de riesgos identificados para el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar, incluidos en la clasificación de Evian y Venecia, que fueron recategorizados en la reunión de Dana Point en el 2008, el cual pues fueron categorizados de acuerdo a la fuerza de su asociación con con la hipertensión pulmonar y su probable papel causal como definitivos o establecidos, muy probables, posibles e improbables. ¿Qué significa que sean definitivos? Que tienen una alta asociación con la hipertensión pulmonar. Los muy probables van a tener una intermedia asociación. Los improbables son aquellos que no tienen una asociación con la hipertensión pulmonar y los de posible asociación son aquellos que no se han estudiado pero presentan una similitud con los muy probables. En este caso, solo vamos a tomar en cuenta las enfermedades y las condiciones médicas y demográficas. En las enfermedades solo vamos a, a detallar las establecidas y las muy posibles. Son las únicas que vamos a tomar en cuenta. En este caso, pues tenemos a la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, también a la hipertensión portal y enfermedad hepática, a las enfermedades del colágeno y a los cortocircuitos congénitos izquierda y derecha. En el caso de las condiciones médicas y demográficas, solo vamos
a tomar las establecidas, en este caso el sexo, porque como ya les había comentado, hay una mayor frecuencia en las mujeres. En el caso de los fármacos y toxinas, vamos a utilizar esta tablita que viene de la Guía Europea del Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Pulmonar, que fue dada en el 2022, el cual pues la divide en definitivas y probables, el cual solo vamos a tomar a las definitivas, en el cual pues está presente el Aminorex, el Benfluorex, Dasatinib, Dexfenfluramina, fenfluramina, metanfetaminas y el aceite de colza tóxico. Algo que también debemos destacar aquí es que también existen pues otras enfermedades que van a detonar que pues uno presente hipertensión arterial pulmonar, que estas las vamos a conocer cuando lleguemos al tema de etiología y clasificación, que es la siguiente diapositiva. Bueno, la hipertensión arterial pulmonar tiene varios tipos. Tiene varios tipos. En este caso, pues tiene 6 tipos, que es la idiopática, la heredable, la inducida por fármacos y toxinas, la asociada a enfermedades, la enfermedad veno-oclusiva pulmonar y hemangiomatosis pulmonar. Y por último tenemos a la hipertensión persistente del recién nacido. Cada una va a tener una etiología diferente. Primero vamos a iniciar con el primer grupo. El primer grupo es la idiopática, que antes se le era conocida como hipertensión arterial pulmonar primaria, la cual no está asociada a ninguna de las etiologías que voy a mencionar. En sí, su causa es desconocida, no hay historia familiar de la hipertensión arterial pulmonar ni una causa de riesgo identificable. Esta representa entre el 39 al 46% de los pacientes. De ahí, pues tenemos a la heredable, que esta representa entre el 6 al 10% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, el cual en esta tiene 3 subgrupos. Los primeros 2 se deben a mutaciones genéticas y se producen en un contexto familiar. El primer grupo, el primer subgrupo se produce en un contexto familiar en donde está comprometido el gen que codifica el receptor tipo 2 de la proteína morfogénica del hueso, que es el BMPR2, el cual esta mutación se transmite en forma autosómica dominante en un 75%. Luego tenemos al subgrupo 2, que también se produce en un contexto familiar y este es más raro y se ha identificado una mutación en el receptor de la activina quinasa tipo 1 o endoglobina, que se le conoce como la ALK1. Principalmente se da con las personas pues que tienen telangiectasia hemorrágica hereditaria, aunque también se puede presentar en aquellas personas que pues no la presentan. Luego, el tercer grupo tenemos a la desconocida. Aquí entran 2 tipos de pacientes. El primero es que tiene en sí, se produce en un contexto familiar en donde se va a heredar una hipertensión arterial pulmonar idiopática y el otro no tiene antecedente familiar, pero es cuando el paciente presenta por primera vez una hipertensión arterial pulmonar con mutaciones. Esta se ha detectado entre el 11% y el 40% de los casos. Eh, Algo que también debemos señalar aquí es que de manera general la hipertensión arterial pulmonar heredable pues se presenta en edades más tempranas, en este caso a los 37 años, y tiene características hemodinámicas diferentes y tiene una peor respuesta en el tratamiento. El tercer grupo es la inducida por fármacos y toxinas, que en este caso pues
yo ya les di a conocer cuáles son los fármacos que, que están involucrados. En este caso, son estos que yo les di a conocer, que se clasifican en definitivos y probables, y esta clasificación se propuso en el sexto Simposio Mundial de la Hipertensión Pulmonar. El cuarto grupo está asociado a enfermedades. En sí, el término asociado se va a utilizar cuando hay un aumento estadísticamente significativo en la incidencia de la hipertensión arterial pulmonar en presencia de una condición predisponente. Aquí tenemos 6 subgrupos. El primer subgrupo está asociado a enfermedades del tejido conectivo, el cual representa un subgrupo clínico importante cuya prevalencia pues está bien establecida solo para la esclerosis sistémica. De ahí al segundo subgrupo, que es la asociada a la infección por VIH, la prevalencia actual de la hipertensión arterial pulmonar asociada a VIH, evaluada recientemente, es de 1 a 1200, el cual presenta un porcentaje de 0.46%. El tercer subgrupo es el que está asociado a la hipertensión portopulmonar, el cual esto se puede dar en hipertensión portopulmonar asociada a cirrosis, también a fibrosis periportal sin cirrosis, trombosis a la vena portal, esclerosis de la vena hepática y en anormalidades congénitas de la circulación portal. Como cuarto subgrupo tenemos a las asociadas a cardiopatías congénitas, que esto se da frecuentemente en pacientes adultos, sobre todo en aquellos con grandes shunts sistémicos pulmonares, si no se han tratado. Aquí tenemos 4 grupos, que es el síndrome de Eisenmenger, el asociado a shunts sistémicos pulmonares, el asociado a defectos cardíacos pequeños y el asociado a cierres de un defecto cardíaco. Como quinto subgrupo tenemos a la asociada a esquistosomiasis, que debemos pues saber que la esquistosomiasis es una infección por duelas, es decir, gusanos de la sangre del género Schistosoma, que se contagia por vía transcutánea al nadar o caminar en el agua dulce contaminada. ¿En qué lugares hay mayor frecuencia de casos? En Asia y en África. El sexto subgrupo, y el cual es el último, es la anemia hemolítica crónica. Luego de ahí, pues, terminamos con todas las hipertensiones arteriales pulmonares asociadas a enfermedades y seguimos con el quinto grupo, que este está asociada al compromiso capilar venoso, el cual tenemos a la enfermedad venoclusiva pulmonar y a la hemangiomatosis pulmonar, que esta en sí pues tiene compromiso, como les había comentado, con los vasos pequeños y por ende pues no se benefician en los tratamientos vasodilatadores, generan edema si se utilizan, el cual pues es un riesgo, y estas se tratan con trasplante pulmonar. Ya de ahí tenemos al último grupo, que es la hipertensión persistente del recién nacido. Fisiopatología. Bueno, el principal problema de la hipertensión arterial pulmonar es el desequilibrio entre las propiedades vasoconstrictoras y vasodilatadoras de la circulación pulmonar. Este desequilibrio es multifactorial. ¿A qué me refiero con esto? Que se debe a varios factores. Durante los últimos años, pues se ha otorgado un mayor peso a factores desencadenantes de esta alteración, dentro de los cuales se encuentran pues factores moleculares y celulares que dan lugar al remodelado de la pared del vaso por 4 mecanismos fundamentales, que como ven en la imagen, los 4 mecanismos fundamentales es la vasoconstricción, la proliferación celular, la trombosis y los factores inmunitarios e inflamatorios, que estos darán lugar al remodelado del vaso por estos 4 mecanismos. Bueno, ¿cuáles son estas alteraciones que me van a generar que estos mecanismos se activen?
Bueno, la primera alteración que se da es por predisposición genética. Aquí se ha documentado que la mutación en el gen situado en el cromosoma 2q33, que codifica el receptor tipo 2 de las proteínas morfogenéticas del hueso, que es la BMPR2, se puede encontrar en el 70% de los casos de los pacientes que presentan hipertensión arterial pulmonar hereditaria y un 40% en los idiopáticos. Si este gen, bueno, en sí, este gen es un mediador del control del crecimiento, la diferenciación y la apoptosis de las células del endotelio vascular y de las células del músculo liso. Si este gen en sí pues se muta, pues va a ser el responsable de la proliferación anormal de células de músculo liso y de la apoptosis del endotelio vascular con generación de lesiones plexiformes en las pequeñas arterias pulmonares, que esto va a dar lugar a una proliferación y a una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial se va a incrementar cuando nosotros tengamos factores de riesgo como enfermedades, entre estas como el VIH, también que se presente hipoxia, trombosis, inflamación, que en conjunto, como ya les había dicho, van a generar lesiones plexiformes, el cual pues son elementales para la generación de obstrucción y aumento de la resistencia vascular al flujo pulmonar. Una vez dada esta disfunción endotelial, va a desencadenar un desbalance y también va a haber una activación de la inflamación y activación, pues en este caso, plaquetaria. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este desbalance? Bueno, va a haber una menor producción de agentes vasodilatadores, como es el óxido nítrico, las prostaciclinas y junto con la mayor expresión, y va a haber, pues en este caso, una mayor expresión de sustancias vasoconstrictoras y proliferativas como la endotelina y el tromboxano A2. El conocimiento de estos mediadores no solamente es importante pues para entender en este caso la historia natural de la enfermedad, sino porque son las dianas a las que se dirigen los diferentes tratamientos actuales y las nuevas líneas de investigación. En la actualidad pues se reconocen tres vías patogénicas que son además blancos terapéuticos, que es la vía del óxido nítrico, la vía de las prostaciclinas y la vía de la endotelina. Entonces, recalquemos de nuevo, tenemos esta disfunción endotelial, va a generar un desbalance. El desbalance me va a activar dos mecanismos, que es la vasoconstricción y la proliferación endotelial. Además, esta disfunción también me va a activar mi inflamación y va a haber una activación plaquetaria que a su vez va a desencadenar la trombosis y la inflamación. Y esta disfunción endotelial va a causar también una hipertrofia del músculo liso, eh, del músculo liso vascular, que esto desencadenará el remodelado vascular pulmonar, que esto va a llevar a una obstrucción progresiva del lecho pulmonar con el aumento de la resistencia vascular pulmonar y de la poscarga del ventrículo derecho, que lleva a la hipertrofia y posterior una dilatación del ventrículo derecho, lo cual lleva finalmente al deterioro funcional y a una falla cardíaca derecha. Ahora vamos con la patología, que en esta pues vamos a hablar acerca de los cortes histológicos del pulmón. Bueno, en este corte histológico pues se va a mostrar un engrosamiento característico de la íntima y de la media en las arterias pequeñas dentro del parénquima alveolar del mismo. Tal es este elemento de resistencia que explica la presión arterial elevada de la arteria pulmonar en los estudios de cateterismo con enclavamiento. Además, los cambios iniciales comprenden hiperplasia e hipertrofia de la media y luego van a estar seguidos con una hipertrofia de la íntima y luego por una fibrosis de la íntima y por último lesiones vasculares plexiformes complejas, que estos últimos, que son las lesiones plexiformes complejas,
son indicativos de una progresión irreversible de la enfermedad. Además, debemos destacar los puntos claves de esto, el cual las ramas musculares arteria, de la arteria pulmonar se van a ver engrosados y estos son un criterio morfológico para el diagnóstico de hipertensión de la arteria pulmonar. Entonces, para recalcar lo antes ya mencionado, es, es que las ramas arteriales musculares pulmonares del parénquima van a mostrar un engrosamiento de la media y de la íntima, lo que genera un elemento de resistencia a nivel de flujo sanguíneo de la arteria pulmonar. Cuadro clínico. Bueno, los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar son inespecíficos y se relacionan fundamentalmente con la disfunción progresiva del ventrículo derecho. Cabe destacar que las manifestaciones de la hipertensión arterial pulmonar pueden estar modificadas por enfermedades asociadas a la hipertensión arterial pulmonar y a las comorbilidades. El síntoma inicial aquí pues es la disnea de esfuerzo. En su forma avanzada vamos a tener a la fatiga, al letargo, a la disnea y a la angina o síncope de esfuerzo. También en la exploración física, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, va a haber una presencia de pulsos en el borde paraesternal izquierdo, un segundo ruido cardíaco aumentado, una presencia de soplos de regurgitación tricúspide o de una insuficiencia pulmonar, ascitis y un edema de las extremidades inferiores. Todo esto nos hace sospechar de una hipertensión pulmonar. Cabe destacar que en la exploración física, los hallazgos más frecuentes que van a estar presentes en la hipertensión arterial pulmonar es el componente pulmonar acentuado del segundo ruido cardíaco, el cual este se observa en un 90% de los pacientes. El segundo hallazgo importante es el soplo holosistólico de la regurgitación tricuspidia. Algo que debemos enmarcar aquí es que la evaluación clínica es una parte fundamental de la exploración de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, ya que esta proporciona información valiosa para determinar la gravedad de la enfermedad, sus mejorías, su deterioro o su estabilidad. También debemos puntualizar que en las etapas iniciales de la hipertensión arterial pulmonar puede ser asintomática. Cuando están presentes los síntomas son inespecíficos y a menudo son difíciles de diferenciar de otras enfermedades pulmonares o cardiovasculares. Diagnóstico. Bueno, el diagnóstico es un método de descarte o exclusión. ¿Por qué se le conoce así? Bueno, se va a diagnosticar cuando las demás causas han sido descartadas. ¿De cuáles causas estamos hablando? De los otros tipos de hipertensión pulmonar, como el grupo 4, que es de la ausencia de la enfermedad tromboembólica, el grupo 3 de la neumopatía crónica o del grupo 5, que es de las enfermedades misceláneas. Bueno, ante la sospecha de hipertensión arterial pulmonar, lo primero que se debe realizar es confirmar el diagnóstico, identificar la etiología y luego clasificar el tipo de hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué es lo que nos va a detonar o qué es lo que nos va a indicar que nosotros podemos presentar una hipertensión arterial pulmonar? Bueno, en este caso, la presencia de factores de riesgo, el cuadro clínico y la exploración física que pues nosotros ya conocemos. Y también nos vamos a basar en los resultados de exámenes simples como la radiografía de tórax y el electrocardiograma, que ahorita ahorita voy a dar a conocer qué es lo que se muestra en cada uno de estos dos exámenes simples. Bueno, en la radiografía de tórax
¿Qué es lo que vamos a ver en una hipertensión arterial pulmonar? Bueno, va a haber un tamaño elevado en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar. Además, va a haber una pérdida de vasos periféricos. Aquí del lado derecho les incluí una tablita que nos habla acerca de los signos radiográficos de la hipertensión pulmonar y de las alteraciones concomitantes. Bueno, el cuadro nos dice lo siguiente. Nos dice que en la radiografía vamos a ver una dilatación de corazón derecho, una dilatación de la arteria pulmonar, incluida la dilatación por un aneurisma. También vamos a ver una pérdida de vasos periféricos y una silueta cardíaca en forma de botella de agua. Estos puntos nos indican una sospecha de una hipertensión pulmonar. En el electrocardiograma, pues puede proporcionar evidencias que indiquen o respalden la evidencia de, pues en sí, de una hipertensión pulmonar, como la desviación del eje QRS a derecha, ondas P prominentes en las derivaciones inferiores, onda R mayor que la onda S, y también una hipertrofia del ventrículo derecho. No obstante, la ausencia de estas alteraciones pues no nos descarta en sí la presencia de una hipertensión pulmonar. Eh, Además, les incluí una tablita que nos habla acerca de las alteraciones electrocardiográficas en un paciente con hipertensión pulmonar, que es lo mismo que pues acabo de decir, pero un poquito más detallado. Bueno, para confirmar la hipertensión arterial pulmonar, actualmente el estándar de oro para este diagnóstico es el cateterismo cardíaco derecho, el cual nos va a dar los siguientes valores. Los valores que nos deben de dar son los siguientes. Nos debe salir una presión arterial media de la arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Actualmente es lo que se indica. Luego, una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood y también una presión de oclusión de arteria pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio. Esto nos va a confirmar nuestro diagnóstico. Aquí del lado izquierdo les incluí una tablita acerca de los valores normales que nos debe dar un cateterismo cardíaco derecho. Algo que también debemos destacar aquí es que pues existen ciertas contraindicaciones en donde no va a ser posible realizar este diagnóstico, el cual incluye la presencia de trombo o un tumor en el ventrículo derecho o aurícula derecha, también el implante reciente de marcapasos, que es menor a un mes, la válvula cardíaca derecha mecánica, también tenemos al triclip e infección aguda y algo que también debemos tomar en cuenta aquí es la relación entre el riesgo y el beneficio, por lo cual el paciente pues debe ser evaluado individualmente antes de realizar dicha prueba, ya que pues eh, el cateterismo cardíaco derecho nos puede causar una perforación de la arteria pulmonar. Bueno, en caso de tener contraindicaciones que no pueda realizar el cateterismo, el cateterismo cardíaco derecho, pues se pueden realizar otros estudios para confirmar la sospecha. Esto es mediante a un ecocardiograma transtorácico. Además, se pueden realizar pruebas de función pulmonar y una tomografía computarizada torácica. ¿Qué vamos a ver en el ecocardiograma? Bueno, vamos a ver un aumento de la presión arterial pulmonar es estimada y también va a haber un ensanchamiento del ventrículo derecho. Una vez pues diagnosticada esta hipertensión arterial pulmonar,
se debe realizar una variante genética o hereditaria. ¿Por qué se debe realizar dicha detección de la variante genética? Bueno, porque pues cada vez son más los genes relacionados con este tipo de hipertensión pulmonar, por lo cual a todos los pacientes se le tiene que realizar esta consejería genética. En primera, pues vamos a poder detectar su etiología o si no, por simple educación. Y pues aquí les muestro una tablita de todos los genes que pues se pueden implicar en esta enfermedad, pero como ya conocemos, el gen que está más comprometido en la hipertensión arterial pulmonar es el gen que codifica el receptor tipo 2 de la proteína morfogenética del hueso, que es la BMPR2. Como les había comentado, pues esta variante genética nos ayuda a checar su etiología. Pero ¿cómo puedo detectar la etiología de las demás? Bueno, es por medio de pruebas complementarias, el cual podemos realizar pruebas de virus de inmunodeficiencia adquirida, pruebas de función tiroidea, inmunológicas, una ecocardiografía abdominal, esto con la finalidad pues de identificar el tipo de hipertensión arterial eh, pulmonar de la que estemos hablando. Bueno, una vez realizada esto de la variante genética o hereditaria, vamos a proseguir con la estratificación de riesgo. ¿Para qué me ayuda la estratificación de riesgo? Para checar qué tan complicada es mi hipertensión arterial pulmonar, el cual pues existen múltiples scores que pues nos ayudan a checar esta complicación de mi hipertensión, el cual pues la mayoría de estos scores tienen en común las variables que son predictoras de mortalidad. En este caso, pues se utiliza frecuentemente la clase funcional de la OMS, la caminata de 6 minutos, la presión de la aurícula derecha y el índice sistólico. Esta estratificación de riesgo nos va a ayudar pues para dar un buen manejo en cuestión de nuestro tratamiento médico y también nos va a ayudar a alcanzar y mantener un perfil de riesgo bajo como objetivo de nuestro tratamiento médico óptimo que pues estemos dando, el cual para el diagnóstico se recomienda usar un sistema de 3 colas. ¿A qué se refiere este sistema de 3 colas? Que esté dividido en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Como pueden ver en la imagen, pues lo que toma en cuenta son los signos de insuficiencia cardíaca derecha, la progresión de los síntomas y manifestaciones clínicas, el síncope, la clase funcional de la Organización Mundial de la Salud, la prueba de marcha de 6 minutos, también la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, los biomarcadores, la ecocardiografía, también la resonancia magnética cardíaca y lo hemodinámico. Algo que aquí debo señalar es sobre sobre la clase funcional de la Organización Mundial de la Salud. Esta la debemos tener muy presente porque la vamos a utilizar demasiado. Bueno, ahora nos vamos a dirigir del lado derecho y vamos a ver esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud del estado funcional de los pacientes con hipertensión pulmonar, el cual esta la clasifica en 4 grupos. El primer grupo se va a caracterizar por aquellos pacientes con hipertensión pulmonar, pero sin limitación de la actividad física, el cual la actividad física ordinaria pues no va a causar disnea o fatiga ni dolor torácico o presíncope. En la clasificación 2, pues va a haber pacientes con hipertensión pulmonar que produce una ligera limitación de la actividad física sin síntomas en reposo. Además, la actividad física ordinaria va a causar disnea o fatigas excesivas y dolor torácico o presíncope. En el nivel 3, pues los pacientes con hipertensión pulmonar que produce una
produce una marcada limitación de la actividad física sin síntomas en reposo. La menor actividad física ordinaria pues les va a causar disnea o fatiga excesiva y un dolor torácico o presíncope. Y en la última clasificación, que es la 4, pues va a haber pacientes con hipertensión pulmonar e incapacidad para realizar cualquier actividad física sin síntomas. Estos pacientes pues van a manifestar signos de insuficiencia cardíaca. Además, la disnea o fatiga pueden estar presentes en reposo. El malestar aumenta con cualquier actividad física. La estratificación de riesgo que utilizaremos de seguimiento, esta pues se recomienda que sea de 4 colas. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga un riesgo bajo, un riesgo intermedio bajo, un riesgo intermedio alto y un riesgo alto. En ella pues se va a tomar en cuenta la clase funcional de la Organización Mundial de la Salud, la prueba de marcha de 6 minutos, el péptido natriurético de tipo B y la fracción N-terminal del propipéptido natriurético de tipo B. Ya les había comentado que pues existen varios scores, el cual yo les mostré el score de la guía europea que se publicó en el 2022, que en sí sirve para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar. Pero, ¿cuáles otros scores tengo? Bueno, también existe el Reveal, el de Suecia, el Compera y el francés, pero en sí todos tienen en común las variables que son predictoras de la mortalidad. Una vez obtenido todo esto que les acabo de mencionar, vamos a seguir con su tratamiento. Primero vamos a tener un tratamiento que es un manejo general. Es para todos los pacientes con hipertensión pulmonar, independientemente del grupo en el que pues hablemos. Cabe señalar que pues las medidas generales en sí pues son componentes esenciales del tratamiento óptimo integral de los pacientes. ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo aquí? Bueno, vamos a llevar a cabo un ejercicio o rehabilitación pulmonar, el cual es de gran utilidad porque aumenta la prueba de marcha de 6 minutos y el máximo consumo de oxígeno. Además, hay una mejora en la calidad de vida. Cabe destacar que hay una mejoría hemodinámica y de la función del ventrículo derecho. También va a haber una mejoría esquelética, también de la función pulmonar y a nivel molecular también hay un cambio positivo. ¿Cuál es este cambio? Bueno, va a haber una disminución en la inflamación, en la fibrosis, en la apoptosis y en la proliferación de las células del músculo liso. Ya de ahí tenemos a la vacunación, el cual va a ser una vacunación contra la influenza, neumococo y COVID-19. Tercera, pues es la cesación de tabaquismo, una dieta saludable, también la reducción de peso y un soporte psicosocial, el cual lo voy a profundizar ahorita. Bueno, recapitulando esto del soporte social, cabe destacar que pues tener un diagnóstico de hipertensión pulmonar a menudo después de una larga espera y experimentar las limitaciones físicas asociadas, pues esto tiene un impacto importante en los aspectos psicológicos, emocionales y sociales de los pacientes y de sus familias. Los síntomas de depresión y ansiedad y así como trastornos de adaptación pues tienen una alta prevalencia en estos pacientes. Esta patología pues tiene también pues consecuencias graves en el trabajo y los recursos económicos de los pacientes. La comunicación empática y esperanzadora pues es esencial en los médicos que pues atienden a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Por ende, pues el conocimiento de la enfermedad y la concienciación de las opciones del tratamiento pues motiva a los pacientes pues a participar a la toma de decisiones. Las herramientas diagnósticas de cribado pues son un elemento pues fundamental aquí para identificar a los pacientes pues que requieren un apoyo psicosocial o psiquiátrico, incluida la medicación psiquiátrica o una asistencia social.
Además, pues los grupos de apoyo a los pacientes también desempeñan un papel importante y se debe aconsejar a los pacientes que pues participen en ello. Dado que la hipertensión arterial pulmonar pues es una enfermedad que limita la vida, pues es preciso planificar con antelación pues otras medidas de atención como la derivación del paciente a un servicio de cuidados paliativos, pues cuando sea necesario. También en el manejo general se da una valoración integral para cualquier cirugía. Cabe destacar que aquí los procedimientos quirúrgicos en pacientes con hipertensión pulmonar se asocian con un riesgo elevado de insuficiencia cardíaca derecha y muerte. La decisión sobre la cirugía pues debe ser valorada por un equipo multidisciplinario pues que incluya a un especialista en hipertensión pulmonar y debe estar basado en la evaluación individual del riesgo. Luego de llevar a cabo pues este manejo general, vamos a seguir con el manejo de soporte, que este manejo de soporte solo se va a dar cuando las personas lo requieran. Aquí pues en el manejo de soporte se maneja la oxigenoterapia, que solo se indicará a los pacientes que lo requieran y también se debe determinar si lo requiere o no para un viaje en avión. También los diuréticos, que los diuréticos se le ponen según su necesidad si tienen unos signos de falla cardíaca derecha. De ahí tenemos el manejo de las comorbilidades en el cual a todos se les debe hacer este manejo. Algo que debemos puntualizar aquí es que el uso de los IECAS, los ARA2, los INRA, los inhibidores de CGLT2, pues no están recomendados para pacientes con hipertensión arterial pulmonar, salvo que sea necesario por la presencia de alguna comorbilidad, el cual pues lo debemos tomar mucho en cuenta. Luego se lleva el manejo etiológico, que este es de acuerdo a la etiología que pues presente mi hipertensión. Por ejemplo, si tengo una esclerodermia, pues la voy a suprimir, pero si tengo una hipertensión arterial pulmonar asociada pues a VIH, pues se hace un manejo antirretroviral. Luego tenemos lo de la anticoncepción, que esto es de gran importancia. Aquí vamos a tocar a las embarazadas y a los anticonceptivos. Bueno, históricamente el embarazo de mujeres con hipertensión arterial pulmonar y otras formas de hipertensión pulmonar grave, pues se ha asociado con tasas de mortalidad materna de hasta el 56% y de mortalidad neonatal del 13 al 35%, ya que pues las mujeres que se embarazan pues se altera toda su hemodinámica mm, pulmonar. Además de que pues también hay muchos fármacos que no tienen mucha seguridad en el embarazo, el cual en sí pues se les recomienda un mejor escenario, el cual pues está recomendado interrumpir en sí también la administración de antagonistas de los receptores de la endotelina como el Riociguat o el Celaxipac, debido porque pues tiene una alta pues teratogenicidad potencial y por ende pues no se recomienda el embarazo. Luego vamos a tener el manejo de ferropenia. Aquí se da en todos los pacientes. Esto pues va a generar una mejoría en la capacidad del ejercicio y va a disminuir las necesidades de hospitalización de estos pacientes. Luego, yo aquí les puse la pregunta, ¿deberíamos dar anticoagulación? Esta es una gran duda que pues en sí se tiene porque como vimos en la fisiología, pues se genera una trombosis, el cual podría explicar el por qué sería beneficioso anticoagularse, pero espérense un tantito y ahorita vamos a ver si es bueno o no. Bueno, ya les di a conocer cuál es el manejo de soporte. Ahora les daré a conocer cuándo es que debemos dar dicho manejo de soporte. Bueno, en el caso de la oxigenoterapia, pues no hay indicaciones claras de cuándo formular la oxigenoterapia a los pacientes, pero en la gran mayoría de los escenarios y las bibliografías, pues nos dicen que debemos utilizar los mismos parámetros que utilizan
en EPOC, el cual son los siguientes parámetros. En primera se van a utilizar en aquellos pacientes con una hipoxemia sostenida con una presión parcial de oxígeno menor o igual a 55 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor o igual a 88%. También se les va a dar en aquellos pacientes que tengan una presencia de pulmonares, pero que presenten las siguientes características. Primero, que tengan una presión parcial de oxígeno menor o igual a 59 milímetros de mercurio y también una saturación de oxígeno menor o igual al 89%. También en su electrocardiograma va a haber una evidencia de la onda P, un hematocrito arriba del 55% y debe tener una evidencia clínica de insuficiencia cardíaca derecha. También se le va a dar oxigenoterapia en aquellos pacientes pues específicos, el cual nos muestran tres categorías, ¿no? En la primera son aquellos que pues presenten una presión parcial de oxígeno mayor o igual a 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno mayor o igual al 90% con enfermedad pulmonar y otras necesidades clínicas como la apnea del sueño con desaturación nocturna no corregida por el CPAP. La segunda es si el paciente cumple si el paciente cumple con los criterios en reposo, también se debe prescribir oxígeno durante el sueño y el ejercicio y se debe titular pues adecuadamente. Y por última, si el paciente es normoxémico en reposo, pero se desatura durante el ejercicio y presenta una presión parcial de oxígeno menor o igual a 55 milímetros de mercurio, generalmente se prescribe oxígeno para su uso durante el ejercicio. Para los pacientes con desaturación, en este caso con una presión parcial de oxígeno menor o igual a 55 milímetros de mercurio, durante el sueño, pues puede estar indicada una evaluación adicional con polisomnografía para evaluar la respiración con trastornos del sueño. Luego, ¿cuándo vamos a utilizar oxígeno? Cuando sea un viaje aéreo. Bueno, en sí, para el viaje aéreo se va a utilizar el HAZ, el cual implica la inhalación de un gas mezclado, a un FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno del 15.1% durante 20 minutos para simular una altitud de 8.000 pies. ¿En quiénes se van a dar este oxígeno? Bueno, si el paciente usualmente pues no utiliza oxígeno, pero está saturando, el cual tiene una saturación de oxígeno menor al 92%, o se desatura en la caminata de 6 minutos menor a 84%, pues se le debe indicar 2 litros por minuto de oxígeno para el vuelo. Si ya tiene oxígeno y el oxígeno está por arriba de los 4 litros por minuto, pues lo ideal es que no viaje, pero si está abajo de los 4 litros por minuto, pues se le debe aumentar 1 o 2 litros por minuto. Y en aquellos pacientes pues que no cumplen con nada de lo que se mencionó, no se le administra oxígeno. Además, pues hay una recomendación en la guía europea que nos dice que el paciente al presentar una presión parcial de oxígeno menor a 90 o una saturación de oxígeno menor al 92%, pues se le debe administrar oxígeno 2 litros por minuto y si ya utiliza, pues se le sube el litraje. Bueno, en la anticoagulación, pues la anticoagulación generalmente pues no se recomienda para pacientes con hipertensión arterial pulmonar, pero puede considerarse en función de cada paciente. ¿Por qué? Porque pues en sí no hay algo establecido ni recomendaciones generales a favor o en contra del uso de los anticoagulantes en pacientes con la hipertensión arterial pulmonar. En la ferropenia, en este caso, pues se le debe dar a todos los pacientes, ya sea por vía, el cual pues se prefiere la vía endovenosa. En sí,
Esto pues va a presentar un déficit de hierro frecuente, el cual esta se va a definir como una ferritina sérica menor a 100 microgramos sobre el litro, o ferritina sérica de 100 a 299 microgramos sobre el litro, y una saturación de transferina menor al 20%. Ahora vamos con el manejo específico, el cual primero pues se va a realizar el test de vasorreactividad, que esto nos indica o nos determina si mi paciente es candidato o no a utilizar en sí calcioantagonistas, y ya de ahí se va a realizar un riesgo basal del paciente, que es mediante la estratificación que yo ya les mostré. Y el tercero, pues va a ser un manejo avanzado, dependiendo de cada paciente, si es que lo necesita. El test de vasorreactividad. Bueno, el objetivo de la prueba de vasorreactividad en la hipertensión arterial pulmonar, pues es identificar a los pacientes, como ya les había dicho, respondedores agudos que pueden ser candidatos al tratamiento con altas dosis de calcio antagonistas, el cual pues solo se realiza en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar genética, idiopática o por drogas y toxinas, el cual solo el 10 al 20% se van a beneficiar, mientras que solo el 5% pues van a lograr una respuesta sostenida. Los compuestos recomendados para esta prueba de vasoreactividad es el óxido nítrico inhalado y el iloprostol inhalado y el epoprostenol intravenoso, el cual pues aquí les dejé una tablita que nos habla acerca de su vía de administración, su vida media, la dosis y la duración de cada uno de ellos. ¿Cuándo se va a considerar que yo obtuve una respuesta positiva aguda? Bueno, se va a definir como una reducción de la presión arterial eh, pulmonar media de mayor o igual a 10 milímetros de mercurio, para alcanzar un valor absoluto menor menor o igual a 40 milímetros de mercurio, con un gasto cardíaco aumentado o sin cambios. Esto se va a considerar que mi prueba ha sido positiva. Si mi prueba salió positiva, es momento de incluir a los calcioantagonistas, el cual pues en sí el cual pues se ha utilizado el nifedipino, el diazepam, el amlodipino, el cual pues el uso del amlodipino y el felodipino pues está aumentado en la práctica clínica debido a su larga vida media y su buena tolerancia. Las dosis diarias que han demostrado ser efectivas en la hipertensión arterial pulmonar son relativamente altas y se deben alcanzar progresivamente. Los eventos pues, adversos más frecuentes de los calcioantagonistas es la hipotensión sistémica y el edema periférico, el cual aquí les dejé también otra tablita que nos habla acerca de su dosis inicial y su dosis objetivo. Aquí pues se recomienda el tratamiento con dosis altas de calcioantagonistas para pacientes con hipertensión arterial pulmonar, idiopática, hereditaria, y la de drogas y toxinas, que pues son respondedores a la prueba de vasoreactividad aguda. Además, pues esto se recomienda un seguimiento estrecho con reevaluación completa después de 3 a 4 meses de tratamiento con dosis altas de calcio antagonistas en los pacientes pues ya mencionados. Eh, ¿Por qué se recomienda hacer de nuevo una reevaluación? Tiene la finalidad de checar si con los calcioantagonistas nuestro paciente está obteniendo beneficios. En este caso, ¿cómo voy a saber si mi paciente está obteniendo beneficios? En primera, si está en la clase funcional 1 o 2 y hay una en sí, pues hay una mejoría, em, hemodinámica sostenida después de un año utilizándolos. Por eso, pues solo el 5% logra esta respuesta sostenida. En el caso de que pues mi paciente pues no haya tenido un test
positivo, pues vamos a seguir con un manejo específico. Otra opción que sería para llegar al manejo específico es que pues no haya obtenido ningún beneficio de los calcioantagonistas. Bueno, el manejo específico vamos a recordar que en la fisiopatología pues hay tres vías que están resaltadas en estos pacientes, que es el de la endotelina, que está sobreexpresada, el óxido nítrico y las prostaciclinas, que estas dos están inhibidas. En la primera, que pues es la de la endotelina, los medicamentos que tendré en la vía de la endotelina son antagonistas del receptor de la endotelina, el cual tengo al ambrisentan, que es selectivo al receptor A, mientras que el brosentan y el macitentan va a afectar al receptor A y B, los cuales estos dos últimos no van a ser selectivos. De ahí, en el caso de las prostaciclinas, como está inhibiendo, pues debemos aplicar prostaciclinas al paciente, el cual tendré al epoprostenol, al treprostinil y al iloprost y al celexipac. Y en la vía de óxido nítrico se puede hacer por medio de dos cosas. Puedo inhibir la fosfoesterasa 5 y esto pues me va a aumentar el GMP cíclico, o puedo utilizar el estimulante directo a guanilato ciclasa, que es la que me va a producir más GMP cíclico, el cual el riociguat se va a encargar del guanilato ciclasa y el tadalafilo y el sildenafilo pues va a estar a cargo de inhibir la fosfoesterasa 5. Todos estos medicamentos ya mencionados pues me van a ayudar a aumentar la vasodilatación y disminuir la proliferación. Ahora vamos a hablar un poquito de manera específica acerca de este manejo específico. Primero vamos a iniciar con los antagonistas del receptor de endotelina, que van a ser aquellos que van a bloquear los receptores A y B, como ya les había mencionado, de la endotelina en el músculo liso de las arterias pulmonares. Estos me van a prevenir la vasoconstricción y la proliferación y me van a mejorar los síntomas, la caminata de 6 minutos, la hemodinámica pulmonar y el tiempo de deterioro clínico. Como les había dicho, se utilizan tres, que es el ambrisentan. Este va a ser de forma oral y va a ser selectivo por receptores A. Dentro de las reacciones adversas que me causa es el edema. Luego tengo al bosentan, que es oral también, pero no es selectivo porque puede actuar tanto en el receptor A como en el B. Su principal reacción adversa pues es la elevación de las transaminasas e interacción farmacológica, el cual también pues reduce los niveles de la warfarina, el tadalafilo, el sildenafilo y los anticonceptivos orales. De ahí tengo al macitentan, que también es oral y es no selectivo, y este me puede producir una anemia. Como dato esencial aquí, pues los antagonistas de los receptores de la endotelina tienen efectos teratogénicos y no deben emplearse durante el embarazo. De ahí vamos a seguir con el manejo de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y estimulantes del guanilato de ciclasa, que son aquellos que me van a ayudar a estimular el GMP cíclico. ¿Cómo van a actuar en sí estos medicamentos? Bueno, la guanilato ciclasa es la que produce GMP cíclico y la fosfodiesterasa pues la va a inhibir. Si estimulo pues a quien la produce o inhibo a quien la degrada, pues aumenten sí los niveles de GMP cíclico, y esto pues me va a generar una vasodilatación por producción de óxido nítrico secundario a la producción de GMP cíclico. Esto pues tiene una evidencia de beneficio en la capacidad de ejercicio, síntomas, parámetros hemodinámicos y en el tiempo de deterioro clínico, el cual pues voy a tener al sildenafil, al talazafil y al riociguat, el cual estos tres se dan por vía oral. Sus reacciones adversas pues están relacionadas principalmente con vasodilatación, el cual pues puede dar cefalea, flushing, epistasis e hipotensión. Estos pues no se deben mezclar entre ellos porque pues generan un riesgo de hipotensión. De ahí tenemos a los prostanoides.
algo que debemos destacar es que pues la vía de las prostaciclinas induce a la vasodilatación y tiene efectos antiagregantes plaquetarios, citroprotectores y antiproliferativos. Por eso se usan análogos de prostaciclinas o agonistas del receptor de prostaciclinas. Estas pues me generan en sí me generan reacciones adversas relacionadas con la vasodilatación, como la cefalea, el flushing, el dolor mandibular o también pues diarrea, dentro de los cuales voy a tener al epoprostenol, que se da por una infusión intravenosa continua, el hilopros, que es una administración inhalada, el teprostinil, que esta se da por vía subcutánea, intravenosa e inhalada, y el Verapros, que esta se da oral, pero pues no ha sido pues aprobada en Europa, y el Celaxipac, que se da oral y es el que se utiliza frecuentemente. Y aquí pues les muestro una tablita acerca de las dosis iniciales y dosis objetivo de todos los medicamentos que acabo de que acabo de mostrarles. Ahora vamos con la estrategia de manejo sin comorbilidad cardiopulmonar. ¿Cómo voy a utilizar estos medicamentos? Bueno, para yo dar una terapéutica, pues depende del riesgo que sacamos de las tres colas cuando hicimos el diagnóstico del paciente. Bueno, en aquellos pacientes que tengan un riesgo bajo o intermedio se debe iniciar una combinación de terapia, el cual las combinaciones con más evidencia es el ambrisentan y el taladafilo, que que se dio en la investigación de la Ambition. También otra combinación que tenemos que tiene evidencia es el macitentan y el tadalafilo, que se dio en la investigación del Tritón. Algo que también debemos destacar aquí, que pues no hay evidencia de beneficio con triple terapia, que aquí se dio pues esta evidencia en la investigación del Triton. Entonces, solo para recapitular, los que tengan riesgo bajo o intermedio deben iniciar una terapia con combinación de terapia, el cual pues entra aquí los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y los antagonistas del receptor de endotelina. Para los de riesgo bajo, perdón, para los de riesgo alto, pues se les va a dar una triple terapia, que esta triple terapia va a incluir un prostanoide. No hay tanta evidencia de esto, pero pues parece mostrar mejores resultados en los pacientes que tienen este riesgo alto. ¿En qué otros pacientes más voy a dar este tratamiento? Bueno, se les debe considerar en aquellos que tengan un riesgo intermedio bajo con compromiso hemodinámico severo. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan una presión del atrio derecho mayor a 20 milímetros de mercurio, un índice circulatorio menor a 2, un índice de volumen sistólico menor a 31 y una resistencia vascular mayor a 12. Hablando acerca de la monoterapia, actualmente pues ya casi no se utiliza porque pues en sí se recomienda, o bueno, lo ideal es la combinación eh, de de los antagonistas de los receptores de endotelina y de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Por ende, pues ya no es tan utilizada la monoterapia, solo se va a considerar en algunos pacientes específicos, sobre todo los que no tienen evidencia. ¿Quiénes no tienen evidencia? Todos los que no estén en una hipertensión arterial pulmonar idiopática, heredable o drogas citoxinas, como por ejemplo el de VIH, hipertensión portal o falla cardíaca congénita, se podría considerar también en aquellos pacientes con muchos factores de riesgo, pacientes con una edad mayor a 75 años, pacientes con una enfermedad muy leve, que tengan contraindicación con la terapia combinada, pero como les digo, lo ideal es la combinación de estos dos fármacos que pues les acabo de mencionar. Ahora vamos con el escalonamiento. Bueno, ya mi paciente tiene un manejo terapéutico, pero ¿cómo lo monitorizo?
Bueno, si mi paciente ya tiene su tratamiento y este logra bajar a un riesgo pues bajo, pues voy a continuar igual con mi manejo y no voy a desencalonar dicho manejo que le estoy dando. Pero si mi paciente pues permanece en un riesgo intermedio o alto, pues se tiene que ajustar la terapia. ¿Esto qué quiere decir? Tengo que cambiar los medicamentos, tengo que cambiar eh, debo de cambiar el inhibidor de fosfodiesterasa 5 por el Riociguat, porque esto pues ya no, ya hay evidencia de esto en una investigación llamada REPLACE y en este caso, si esto pues tampoco llegara a funcionar, pues se va a adicionar un prostanoide, el cual pues se recomienda el Celexipac y el teprostinil, porque pues hay una buena evidencia acerca de la mortalidad de esto. Además, en todos con riesgo intermedio alto, pues se debe tener un seguimiento y se le debe considerar una remisión para la valoración pretransplante. Ahora vamos con la estrategia o el manejo que le debemos dar a un paciente que tiene comorbilidad cardiopulmonar. Esta tablita la saqué de la Guía Europea del 2022 de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, el cual nos dice que pues para pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática heredable y de drogas y toxinas, pues, y que tengan pues comorbilidades cardiopulmonares, se debe considerar una monoterapia inicial. ¿Con qué? Con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y con antagonistas de los receptores de endotelina. En caso de que pues mi paciente tenga un riesgo pues de muerte intermedio o alto, aparte de recibir esta monoterapia, se le va a considerar una adición de otros fármacos para la hipertensión arterial pulmonar en función de cada paciente. Ahora seguimos con la tablita de seguimiento. Esta tablita en sí nos indica todos los seguimientos que debemos realizar. eh, el cual pues se las voy a explicar. Esta tablita nos dice que al inicio pues se le tiene que realizar todo a nuestro paciente para checar en qué cronicidad pues está. Ya de ahí, una vez pues obtenida su terapéutica, a los 3 a 4 meses, pues solo se le va a dar una valoración clínica de electro, la caminata de 6 minutos y laboratorios básicos con la finalidad de checar pues si tiene algún beneficio que esté tomando dicha terapéutica. Si todo salió pues positivo en nuestro paciente sin ninguna, entre comillas, anormalidad o algo malo, pues se le va a hacer un estudio después de a los 6 o 12 meses, el cual se le realiza todo también. Pero en caso de que en esta de los 6 a 12 meses no respondió efectivamente, pues se le tiene que cambiar la terapéutica y de ahí a los 3 o 4 meses también se le tiene que realizar todo para checar si en verdad está obteniendo algún beneficio. Y si de plano tuvo un deterioro, pues se le hace también un control de todo. Últimas medidas. ¿A qué se refiere esta diapositiva? Esta diapositiva se basa en lo siguiente. Piense, si tuvo un test de vasorreactividad positivo y le puse amlodipino, por ejemplo, pero no mejoró, y ya de ahí le puse una doble terapia, que es el ambrisentar más taladifilo, tampoco mejoró, le voy a cambiar el taladifilo por un riociguat, tampoco mejoró, pues le puse un prostanoide, tampoco mejoró. ¿Qué hago? Bueno, cuando no tiene mejoría, pues ya vamos a llevar a cabo los procedimientos y también vamos a tomar en cuenta los trasplantes.
En los procedimientos, pues se pueden utilizar, por ejemplo, crear shunts artificiales de derecha a izquierda para generar un alivio de la presión pulmonar y la presión de las cavidades derechas, como la septostomía atrial, que este en sí es un procedimiento quirúrgico en el que se crea un pequeño orificio entre las dos cámaras superiores del corazón, las aurículas, y que tiene como objetivo descomprimir el corazón derecho y aumentar el flujo sanguíneo sistémico. Además, pues mejora el transporte sistémico de oxígeno a pesar de la desaturación arterial de oxígeno que pues se tiene. También está el shunt de Pumps, el cual pues consiste en volver a crear un ductus arterioso. Y a nivel experimental, pues se lleva a cabo una denervación de la arteria pulmonar, el cual tiene una posible mejoría hemodinámica y en la caminata de 6 minutos. En el lado de los trasplantes, pues se va a considerar remisión temprana en aquellos que presenten una respuesta inadecuada al manejo, el que tenga un riesgo intermedio alto o un riesgo alto de muerte que exceda la mortalidad del trasplante. eh, También variantes que respondan pobremente a la terapia, dentro de las cuales tenemos a la enfermedad venoclusiva pulmonar y a la hemangiomatosis capilar pulmonar, el cual también se debe considerar hacer un trasplante de pulmón o corazón-pulmón en aquellos pacientes que tengan una afección cardíaca no corregible. Algo que no nos podemos olvidar es enviar a los pacientes a cuidados paliativos cuando pues lo necesitan. Debemos recordar que los cuidados paliativos no solo son para el paciente que pues está agonizando, sino para los pacientes con disnea, dolor, edema, que pues no se logren manejar bien. Y definitivamente, pues si está en el final de su vida, mi paciente, pues se va a empezar a hacer una atención final de vida, que esta pues se encarga en sí de las voluntades anticipadas. Aquí les muestro pues algunos criterios para el trasplante pulmonar e inclusión en la lista de espera para los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Sí, bueno, primero vamos a iniciar con la de lado izquierdo que nos habla acerca de la derivación del paciente. Van a ser aquellos pacientes con potencialmente elegibles para los que el trasplante pulmonar puede ser una opción en caso de ineficacia del tratamiento, también en aquellos que tengan un riesgo intermedio alto o alto eh, de la de la Sociedad Respiratoria Europea con una puntuación mayor a 7 de la escala de riesgo de Reville en pacientes que reciben tratamiento pues, farmacológico óptimo para la hipertensión arterial pulmonar, también en aquellos con enfermedad progresiva u hospitalización reciente por empeoramiento de la hipertensión arterial pulmonar, también en pacientes que requieran un tratamiento con prostaciclina intravenosa o subcutánea. Dentro de esto también entran las variantes de riesgo alto conocidas o sospechadas, como la enfermedad venoclusiva pulmonar o también la hemangiomatosis capilar pulmonar y la esclerosis sistémica o aneurisma arterial pulmonar grande y progresivo. También entran los signos de difusión hepática o renal secundaria causada por la hipertensión arterial pulmonar u otras complicaciones potencialmente mortales como la hemoptisis recurrente. Ya del lado derecho tenemos a la de inclusión en lista de espera, el cual pues está el paciente que se ha sometido a una evaluación completa y está preparado para el trasplante. También el riesgo alto eh, de la de la Sociedad Respiratoria Europea con una puntuación arriba de 10 de la escala de riesgo de Reville en pacientes que reciben tratamiento farmacológico óptimo para la hipertensión arterial pulmonar, incluidos análogos de prostaciclinas intravenosas o subcutáneas. También en aquellos que presenten hipoxemia progresiva, especialmente en pacientes con, con enfermedad venoclusiva pulmonar o con hemangiomatosis capilar pulmonar. También va a haber una disfunción hepática, también en aquellos con disfunción hepática o renal progresiva, pero no en fase terminal debido a la hipertensión arterial pulmonar o hemoptisis potencialmente pues mortal. ¿Qué complicaciones
me va a causar la hipertensión arterial pulmonar, me va a causar arritmias, el cual estas deben tener un manejo conforme a las guías, incluyendo anticoagulación, favorecer estrategias de control de ritmo. También va a estar la hemoptisis, que esta pues siempre se debe considerar su origen atrial, el cual debemos estudiar con angiotac, y su manejo es según a las guías. Si es recurrente, pues considerar el trasplante. Y como tercera complicación tenemos a las complicaciones mecánicas, en el cual pues se va a dar el aneurisma que genera una compresión de las arterias coronarias, venas pulmonares, bronquios o nervio laringio recurrente, el cual no es muy claro el manejo. En compresión de arteria coronaria, si es sintomática, pues se beneficia con el stent. Algo que también debemos eh, recalcar aquí es que nuestros pacientes pueden presentar una agudización, que esta se presenta como una crisis de hipertensión pulmonar, se presenta con una falla cardíaca derecha y tiene un riesgo elevado de mortalidad. Esto en sí es cuando por, por agregar muchos medicamentos, a darle muchos medicamentos a nuestros pacientes, pues se hipotensan y por eso genera esto, el cual esto pues debe ser manejado en centros de experticia para definir cómo ajustar o iniciar la medicación específica. Esto pues requiere una monitorización continua, que puede ser una invasiva a través de troponina o una ecocardiografía o mínimamente invasiva, o también puede ser invasiva con Schwann-Ganz, el cual pues en sí se maneja el desencadenante y la falla y se busca un balance hídrico negativo para disminuir la precarga del ventrículo derecho. Si se requiere soporte, pues se va a iniciar con inotropía, con dobutamina o milrinone. Ahora voy a dar algunas características acerca de los grupos específicos. Bueno, en el caso de las drogas y toxinas, en su diagnóstico es de exclusión. Hay que recordar que puede tener características eh, de la enfermedad venoclusiva pulmonar y hemangiomatosis pulmonar. Siempre vamos a retirar el medicamento y en bajo riesgo se puede considerar una observación sin manejo específico. Incluso se puede considerar aquí desencalonar el manejo. En la enfermedad del tejido conectivo, pues se debe hacer una adecuada caracterización, ya que puede tener componentes adicionales o diferentes al grupo 1 y siempre se debe hacer un manejo etiológico. En la del VIH, pues siempre iniciar un tratamiento antirretroviral y considerar una monoterapia. En la hipertensión pues portal, pues hay que considerar una monoterapia y un trasplante hepático. A mayor presión arterial pulmonar, eh, se debe considerar el trasplante, pues se debe considerar un trasplante. Eh, si es el caso de una hipertensión pulmonar, pues no clasificada, no se le va a dar un manejo específico. Y en el caso de la enfermedad venoclusiva pulmonar o hemangiomatosis pulmonar, pues se caracteriza por hipertensión pulmonar asociada a edema pulmonar intersticial crónico y de proliferación capilar. El diagnóstico pues es genético y no se recomienda la biopsia pulmonar. No suelen beneficiarse de la terapia mecánica específica y la única cura pues aquí es el trasplante. Aquí algo que pues debo señalar como último punto, como conclusión, es que, pues la hipertensión arterial pulmonar en sí es una enfermedad compleja, grave, progresiva y de gran letalidad. Esta siempre se va a definir hemodinámicamente, el cual va a presentar una presión de arteria pulmonar media a mayor o igual a 25 milímetros de mercurio y una presión capilar pulmonar menor o igual a 15 milímetros de mercurio, que estas siempre van a estar medidas por cateterismo cardíacos. Acerca de su epidemiología, lo que debemos destacar es que la más habitual es la idiopática, se presenta entre un 50 a un 60% y que va a ser más frecuente en mujeres. Hablando de su fisiopatología,
pues debemos recalcar aquí que esto se va a ocasionar por se va a ocasionar por los cuatro mecanismos importantes, que es la vasoconstricción, la proliferación celular, la trombosis, los factores inmunitarios e inflamatorios, que estos van a dar lugar a al remodelado vascular pulmonar, pero todo esto pues va a derivar de un desbalance, de una inflamación, de una activación plaquetaria que se ha dado por una disfunción endotelial inicial, que esta disfunción endotelial inicial se dio por una predisposición genética y por factores de riesgo. Hablando de su etiología, pues debemos recordar que hay múltiples causas, pero pues la que tenemos como que más frecuente pues es la hereditable, que esta se debe, la heredable, perdón, que es la que se debe porque hay un compromiso del gen que codifica el receptor tipo 2 de la proteína morfogénica del hueso BMPR2. También se debe a farmacocitoxinas, a enfermedades y también en este caso por el sexo, porque pues hay una mayor frecuencia en las mujeres. Em, Algo que también debemos destacar es que pues existen 6 tipos de, de hipertensión arterial pulmonar, el cual pues tenemos a la idiopática, a la heredable, a la inducida por fármacos y toxinas, a las asociada a otras enfermedades y a la asociada al compromiso capilar venoso, que en este caso pues entra la venoclusiva pulmonar y la hemangiomatosis pulmonar. Y pues por último, de estos grupos que pues les acabo de mencionar, pues entra la hipertensión persistente del recién nacido. Acerca de cómo voy a detectar una sospecha es de manera clínica, el cual me voy a basar en factores de riesgo, también en sus manifestaciones clínicas, en la exploración física y en los 2 exámenes simples que se realizan, que es el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Recuerden que este diagnóstico es de exclusión. Para su diagnóstico confirmatorio utiliza el cateterismo cardíaco derecho. Además, pues una vez de que pues, se obtuvo este diagnóstico confirmatorio, se debe realizar la variante genética o hereditaria, ya que pues en sí nos ayuda a checar la etiología o como educación. Ya de ahí algunas pruebas que me van a ayudar a detectar la etiología. De eso paso a la estratificación de riesgo, que en sí me ayuda para el manejo del tratamiento médico. Recuérdenlo, la estratificación. Para el diagnóstico se utiliza el de 3 colas y el de seguimiento 4 colas. Su tratamiento, pues primero iniciamos con medidas generales, luego con medidas de soporte y de estas medidas de soporte, pues nos seguimos con el manejo específico, que este manejo específico en sí primero se realiza el test de vasoreactividad. Si sale positivo, es cuando utilizamos a los calcioantagonistas. Si no llegara a ser positivo, es cuando vamos a llevar a cabo el manejo específico por medio de las 3 vías, que es la de la endotelina, el óxido nítrico y las prostaciclinas. ¿En qué otros pacientes más se utilizan? Pues en aquellos que no hubo un beneficio con los calcioantagonistas. ¿Cómo voy a saber cómo utilizar estos tratamientos? Bueno, a través de la estratificación de riesgo, que es la que me va a ayudar en cómo emplearlos. En este caso, si mi paciente es de bajo o intermedio riesgo, pues se debe iniciar una combinación de terapia, pero en el caso si fuera de riesgo alto, se va a utilizar una triple terapia, incluyendo un prostanoide.
También se va a considerar utilizar esta terapia cuando tengan un riesgo intermedio bajo, pero que tengan un compromiso hemodinámico severo. Recuerden que actualmente la monoterapia pues ya no se utiliza. Lo ideal es la combinación, eh, de los antagonistas del receptor de endotelina junto con los inhibidores de las fosfodiesterasa 5. Una vez realizado todo esto, pues vamos a realizar el escalonamiento, que el escalonamiento en sí me sirve para checar pues si está teniendo mejorías mi paciente con la terapéutica que pues le elegí. En este caso, pues si se logra un bajo riesgo, lo dejo. Si tengo un riesgo intermedio o alto y va pues incrementando, pues cambio. Cambio el inhibidor de fosfodiesterasa 5 por un riociguat o también se le adiciona un prostanoide. Además, aquí, pues en aquellos que tengan un riesgo intermedio alto, en seguimiento, pues se debe considerar una remisión para la valoración pretransplante. Recuerden que esto que les acabo de decir es para el tratamiento de aquellos pacientes que no presentan una comorbilidad. En aquellos que presenten una comorbilidad, pues solo van a tener una monoterapia, el cual van a utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o antagonistas del receptor de endotelina. En el caso de que, pues si mi paciente tiene un riesgo de muerte intermedio o alto, pues debe recibir este tratamiento de monoterapia y debe aparte recibir otros fármacos en función de cada paciente para la hipertensión arterial pulmonar. Si esto no llegara pues a funcionar para mis pacientes, pues se van a utilizar otros procedimientos como los shunts y los experimentales y lo del trasplante, el cual aquí lo único que debemos considerar es que pues, se va a hacer un trasplante pulmón o un trasplante corazón-pulmón en pacientes con una afección cardíaca no corregible. No debemos olvidar los cuidados paliativos y la atención al final de la vida. Y como complicaciones de la hipertensión arterial pulmonar son las arritmias, hemoptisis y complicaciones médicas. Recuerden que todas estas administraciones de medicamentos que le estamos dando a nuestro paciente puede generar una agudización y estos pues deben ser mandados a centros de experticia para que pues ajusten o inicien una medicación pues específica. Y ya pues cada grupo va a tener características especiales tanto para su tratamiento, en algunos pues es monoterapia, algunos deben tener eh, una, una farmacología adicional como en el VIH y su diagnóstico también es diferente. Y bueno, esto ha sido todo. Esto fue todo de mi parte y la bibliografía que más se utilizó fue la de la guía europea, el cual pues habla acerca del diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión pulmonar, el cual fue publicada en el 2022. Bueno, pues muchas gracias. Espero pues que les haya gustado y ya.